en choques. Se define como choque a la situación en la que dos cuerpos ejercen uno sobre otro fuerzas muy grandes en tiempos muy cortos. Utilizaremos la ley de la conservación de la cantidad de movimiento para describir lo que ocurre cuando chocan dos cuerpos. Relacionaremos condiciones finales e iniciales del sistema. ¿Qué tipos de choque tenemos? Choque inelástico, choque perfectamente inelástico o totalmente inelástico y choque elástico. En los tres choques se conserva la cantidad de movimiento. La diferencia es que en el choque elástico también se conserva la energía cinética. Y la diferencia entre el inelástico y totalmente inelástico es que el totalmente inelástico quedan unidos después del choque. Quedan pegados después del choque. ¿Sí? Bien. Muy bien. ¿Esto se entiende? Sí, profe. Yo sé que... Sí, te escucho. No, que sí se entiende. Esto por ahí te confundís, porque elástico e inelástico son las palabras parecidas. Por lo tanto, acá, cuando uno empieza a resolver, está bueno tener bien anotadito en un papel para ir mirando. Bien. Resumen. Vamos a ver un resumen de que ya vimos, vamos a repasarlo. Dijimos siempre que vamos a llamar 1 y 2 a los choques antes y después. Les voy a subir un video que hizo otro profesor con la misma chica que hace los videos conmigo, donde resuelve un problema y lo explica. Y veo que en ese problema le pone inicial y final, ¿sí? No 1 o 2. Cambio de nomenclatura, pero es exactamente lo mismo. Acá yo podría poner la I y acá la F, ¿sí? No cambiaría. Choque inelástico, ¿sí? ¿Qué se conserva? La cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento de los dos cuerpos antes del choque es igual a la cantidad de movimiento después del choque. No lo planteo como vector, sino como componente en el eje X. Estoy hablando de un choque en una dirección, ¿sí? A esa ecuación le pongo 1. Choque perfectamente o totalmente inelástico. ¿Qué quiere decir? Que la velocidad de A2 y la velocidad de B2 son iguales. Por lo tanto, quedan unidos. Planteo en el eje X y aquí mi ecuación 1 tiene una variante que es que como estas dos velocidades son iguales, tengo una sola velocidad después del choque que la velocidad 2, por las dos masas. Esa es la variante, en el elástico uso esta, en el totalmente inelástico uso la 1', no le puse 2, porque es muy parecida, ¿sí? Tiene una mínima variante. Incluso puedo poner esta fórmula y después llego a esta. Y el choque elástico, que se cumple la condición de que se conserva la cantidad de movimiento y se conserva la energía cinética, yo no lo planteo como conservación de la energía cinética porque vimos que era muy complicado la resolución matemática. Entonces, ¿qué planteo? Dos ecuaciones. ¿Cuáles son las dos ecuaciones? La 1, sigo con la 1, y planteo la ecuación número 2, que es la que dice que la velocidad relativa antes del choque es igual a la velocidad relativa después del choque. Si con signo cambiado, con signo opuesto, ¿sí? Esa ecuación sale de haber despejado, de plantear que la energía cinética antes del choque y después del choque son iguales, y yo eso lo demostré en la clase pasada. Por lo tanto, esta ecuación que yo tengo acá, la 2, fue demostrada en la clase pasada. ¿Y qué dice esta ecuación? Que la velocidad relativa antes del choque de los dos cuerpos es igual a la velocidad relativa después del choque, pero con signo menos. Esta es la forma de memorizar la ecuación 2. Entonces, planteo la 1 o la 1', y si es elástico, planteo la 1 y la 2. Muy bien. Coeficiente de restitución. Habíamos visto que el coeficiente de restitución salía de esa última fórmula y que si era 1 era elástico, si era 0 era totalmente inelástico y si estaba entre 0 y 1 el choque era inelástico. Si me dan un problema donde el dato es el coeficiente de restitución, lo que voy a usar es la 1 y la del coeficiente de restitución. ¿Sí? Quiere decir que la 1 la uso siempre, que tengo 4 posibilidades. Los 3 choques y que me den el coeficiente de restitución. ¿Sí?
A ver, espérenme un segundito, chicos, que voy a parar estos perros. Bueno, repito este concepto que es el que nos va a permitir resolver los problemas. Voy para atrás. Tengo 4 casos. El primero, que choque sin elástico, planteo la 1. El segundo caso, que sea perfectamente totalmente inelástico, planteo la 1'. Si es elástico, ya tengo 2 ecuaciones. La 1 y la 2. ¿Sí? Se planteó la 1 y planteo la 2. Si me dan el coeficiente de restitución, planteo la 1 y la ecuación del coeficiente de restitución, que es la 3. Nada más. ¿Sí? Teniendo bien eso, bien en claro eso, no va a haber problema para resolver problemas. Bien. Si el choque es en 2 direcciones, lo que hablamos recién era en una dirección, si el choque es en 2 direcciones, lo que voy a hacer es plantear la 1 en X y la 2 en Y. El caso que sea un choque inelástico en 2 direcciones, planteo la 1 y la 2. Y si es un choque perfectamente o totalmente inelástico en 2 direcciones, voy a plantear la 1' y la 2', que son la variante de esta. ¿Sí? En el eje X y en el eje Y. Bien, entonces, si tengo que trabajar con un choque en 2 direcciones, tengo que acordarme de esto. Si es una dirección, tengo las 4 variantes que vimos antes. ¿Eso se entiende, chicos? Porque ahora vamos a hacer problemas medio complicados, ¿eh? Hay un par de problemas que son problemas de final, de examen final, donde combina varias cosas. Entonces tenemos que tener muy claro esto que estamos diciendo. Quisiera saber si se entiende y si me escuchan bien. Sí, profe, se entiende y se escucha. Bien. Muy bien, vamos con este problema de la guía. Vamos a ver un problema y voy a tratar de dar los pasos para que ustedes después puedan resolver problemas. Recuerden que esta noche estoy subiendo una actividad nueva, común, de problemas de choque, para que hagan hasta el lunes, el martes. Bien, dice así el problema. Leamos atentamente los enunciados de los problemas antes de resolver. El carrito de la figura tiene una masa de 3 kilos. El carrito tiene una masa de 3 kilos. Se mueve con una velocidad de 4 metros sobre segundos. Y golpea o choca contra el péndulo B. Choca contra ese péndulo B. De 5 kilos de masa y longitud 1 metro. Como resultado de la interacción, el péndulo se aparta un ángulo θ de su posición de equilibrio. ¿Sí? Lo ven acá en la figura B. En esta parte. Se aparta hasta acá. Y después vuelve y empieza a oscilar, ¿no es cierto? Calcular el valor del ángulo θ suponiendo un choque elástico. O sea, acá hay una cosa muy importante. Acá, ¿qué me está diciendo? Que el choque es elástico. O sea que voy a resolver este problema de choque elástico. Muy bien. Si yo me observo este problema, digo que antes del choque, ¿tengo la velocidad del carrito? Sí, 4 metros sobre segundos. ¿Tengo la velocidad del péndulo antes del choque? ¿La tengo o no, la velocidad del péndulo antes del choque? Del B. Sí, 0. 0. O sea que antes del choque los dos datos los tengo. De las cuatro velocidades y 2 que tengo. Después del choque, tengo la velocidad del carrito, que acá supongo que pegó y rebotó, pero no sé si rebotó, fue para allá, para la derecha o para la izquierda. No lo sé eso. No lo tengo. ¿Tengo la velocidad del péndulo? No la tengo. Tengo un problema de un choque elástico donde
tengo las dos masas y dos velocidades. Y no tengo las dos velocidades después del choque. Eso, como el choque es elástico y tengo dos ecuaciones, lo puedo determinar. Pero a mí no me pide la velocidad BA2 ni BB2. Me pide el ángulo θ. Ahora, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué necesitaré yo para calcular el ángulo θ? Voy a necesitar la velocidad que tiene el cuerpo en este punto B y ver qué pasa con la energía mecánica en el punto B y la energía mecánica en el punto acá, en el punto que alcanza la altura máxima. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar acá en este péndulo? Acá tiene energía cinética, ¿sí? Y acá tiene energía potencial gravitatoria. Y se acuerdan que habíamos dicho que acá la fuerza que actuaban sobre este péndulo era el peso y la tensión de la cuerda. Entonces, cuando yo planteo sumatoria de fuerzas no conservativas, el peso es conservativa. La que es no conservativa es la tensión, pero la tensión está así y el desplazamiento es así. ¿Provoca trabajo la tensión? No, porque está a 90 grados. Por lo tanto, en este caso es un caso donde la energía mecánica en todos los puntos se mantiene constante. Se conserva la energía mecánica. Yo tendré que ver, después lo vamos a hacer, si sabiendo la energía mecánica que tiene en B, ¿cuánto vale que es igual a la energía potencial gravitatoria en este punto acá? ¿Sí? En el punto C, vamos a decirle ahí. Bien, entonces podría yo sacar la altura, y si yo sé la altura que tiene así, podríamos sacar el ángulo θ. ¿Se entiende? Entonces, primero vamos a ir al choque. Primero vamos a calcular las velocidades después del choque. Y después, si tenemos esa velocidad, vamos a ver cómo hacemos para calcular el ángulo θ. Bien. ¿Se entiende eso, chicos? Muy bien. Escribí acá con el dibujito nuevamente y dije que era un choque elástico. Entonces, si es un choque elástico, ¿con qué voy a trabajar? Con este resumen que hicimos acá, el choque elástico. ¿Con qué ecuaciones voy a trabajar? Con la 1 y con la 2. ¿Sí? Me dice el enunciado del problema que es un choque elástico. Por lo tanto, trabajo con la 1 y con la 2. Si no me hubiera dicho, solamente podía trabajar con la 1, porque no puedo suponer que el choque elástico si no me lo están diciendo en el enunciado del problema. Nunca supongo que un choque es elástico, ¿sí? No lo puedo hacer eso. Bien, entonces vamos a utilizar, recuerden, la 1 y la 2. Entonces, primero establezco un sentido positivo para el eje. Lo establecí para allá, ¿sí? Y escribo la ecuación número 1. Bien. Fíjense que acá ya no escribí mb por 0. Directamente puse ma por ba1x. Porque esta es 0. La velocidad b1 es 0. Escribo la ecuación 2. ¿Sí? Entonces la 1 y la 2. Bien. Reemplazo. Esto es 0. Bien. Y esto queda positivo y esto queda negativo y lo paso para acá. Me queda esta expresión. ¿Sí? Donde en esta expresión lo único que conozco es que BA1 es 4, pero no conozco ni esto ni esto. Ni BA2X ni BB2X. Bien, por lo tanto no puedo resolver el problema todavía. Entonces, ¿qué hago? Reemplazo 4. Esto lo voy a reemplazar en 1. Entonces vengo a 1 y reemplazo. Sabiendo que MA es 3 kilos y que MB es 5 kilos. Entonces pongo 3 kilos por 4. Fíjense que este es más 4, igual el sentido positivo que el eje, es igual a MA 3 por BA2X, ¿sí? Más MB, y en lugar de poner BB2X, pongo BA1X, pongo 4 más BA2X. O sea que acá pongo esto. Esto lo escribo acá. ¿Sí? Entonces ahora me quedó una incógnita, BA2X y BA2X. Me quedó una ecuación con una incógnita, fácil de resolver. 3 por 4, 12.
12, 3BA2, 5 por 4, 20, hago distributiva, 5 por BA2X, 5. Acá tengo 3 BA2X y tengo 5 BA2X, tengo 8 BA2X. Y el 20 lo paso restando. ¿Sí? Bien, bueno, lo di vuelta acá, no sé qué hice, lo puse al revés. Bien, no importa, es igual. Y ahora calculo, me da que BA2X es menos 1 metro sobre segundo. ¿Qué quiere decir que sea menos? Que está bien, que el sentido de este es para atrás. ¿Se entiende? El menos este menos me indica que tiene el sentido opuesto al eje X positivo. Entonces no sigue, no avanza, choca contra el péndulo y rebota, va para atrás. Muy bien, eso porque este tiene 3 kilos y este tiene 5. Si hubiera sido al revés, seguramente hubiera continuado. Bueno, ahora tengo que calcular la velocidad de B después del choque. ¿Cómo harían para calcular la velocidad de B después del choque? A ver. ¿En qué ecuación? Reemplazando menos 1 en la otra ecuación. En la 1, en esta, digamos, acá. ¿Sí? En esa ecuación donde dice acá BA2X, voy a poner menos 1. Entonces me va a quedar 4 menos 1, 3 positivo. ¿Qué quiere decir? Que tiene 3 para la derecha. ¿Sí? Bien, fíjense que la velocidad relativa de este acá, antes del choque era 4 menos 0, 4. Y acá la velocidad relativa es menos 1 menos 3, menos 4. 4 y menos 4, igual y opuesta. ¿Sí? Bien. Si a mí me hubieran pedido las velocidades, el problema se hubiera limitado a estudiar el choque, el problema acá está terminado. Fíjense que siendo un choque elástico que es bastante complejo, yo sabiendo estas dos ecuaciones, teniendo en claro, es fácil la resolución. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasos. 6 pasos me permiten calcular mis dos incógnitas. No es tan difícil porque tenemos esta recetita que es la ecuación 2. La velocidad relativa antes del choque es igual y opuesta a la velocidad relativa después del choque. Ahora me pide el ángulo θ. Vamos a ver cómo calculamos θ. Bien, fíjense todo lo que yo hice acá. Yo hice este dibujo así, donde dije que acá, donde voy a marcar que acá tengo una B2 igual a 3 metros sobre segundos. 3 metros sobre segundos, ¿sí? Bien, para allá. Y acá tengo una BC igual a ¿cuánto? A 0. ¿Sí? Bien, bien. Voy a plantear conservación de la energía cinética. Voy a plantear que la suma de los trabajos de las fuerzas no conservativas es igual a variación de energía mecánica. Capítulo anterior a este. ¿Sí? Sumatoria de trabajo de fuerzas no conservativas igual variación de energía mecánica. Bien. Habíamos dicho que sobre este cuerpo, ¿qué fuerzas actuaban sobre el cuerpo, sobre la masa B? ¿Qué fuerzas actúan sobre la masa B? Peso y Peso tensión. y tensión. Peso y tensión. ¿El peso es conservativo o no conservativo? Conservativo. Conservativo. Por lo tanto, no está ahí en donde dice suma de fuerzas no conservativas. ¿La tensión qué es? No No conservativa, pero no se tiene el ángulo es 0. No, el ángulo no es 0. ¿Cuánto es el ángulo? ¿Qué forma la 90. tensión y el desplazamiento? 90, y el coseno de 90 es 0. Perfecto. Bien, muy bien. Entonces, esto estamos de acuerdo que el primer miembro es 0. ¿Sí? Bien. En este caso, resorte no hay. Obviamente no hay ningún resorte. Por lo tanto, la variación de energía mecánica va a estar dada por una variación de energía cinética y
y una variación de energía potencial gravitatoria. ¿Sí? Entonces esto me va a quedar 0 igual a variación de energía mecánica. La energía mecánica, repito, está dada por una energía potencial gravitatoria y una energía cinética. Fíjense, el cuerpo está subiendo. El cuerpo está en el punto B, está abajo. Punto C está H más arriba. ¿La variación de energía potencial gravitatoria es positiva o negativa? Positiva. Positiva porque sube. La variación de energía cinética, que va de 3 a 0, ¿es positiva o negativa? Negativo. Negativa. Negativa. ¿Sí? Bien. Ahí voy. Entonces me queda así. ¿Sí? Lo puedo pasar de acá, lo puedo hacer así, sí, como yo quiera. Bien. Me queda ahí. La masa, esta masa y esta masa se van. Y me queda que H es BB2 al cuadrado sobre 2G. Ya tengo el valor de H. ¿Sí? Ya tengo ese valor de H. Muy bien. Pero yo quiero el valor de tita. Entonces me vengo acá. Voy a borrar todo esto. Me vengo acá. Y fíjense ustedes que esta longitud, a ver, ciérreme el micrófono, por favor, que hace mucho ruido. Esta longitud es 1 metro. Y esta longitud, hasta acá, es 1 metro. Por lo tanto, esta altura es H y esto es D. D más H es igual a L. ¿Sí? ¿Se ve? Bien, entonces fíjense lo que voy a hacer. Voy a marcar en amarillo, marqué un triángulo rectángulo. Y como quiero calcular el ángulo tita, planteo el coseno de tita. ¿A qué es igual el coseno de tita? Al cateto adyacente. ¿Cuál es el adyacente a tita? D. La altura D. ¿Cuál es la hipotenusa en este triángulo rectángulo? L. Bien. Entonces de ahí despejo D. Despejo D. ¿D cuánto vale? L coseno de tita. Bien. Y ahora digo que H, ¿qué es? L menos D. ¿Sí o no? H más D es igual a L. H es L menos D. Y D vale coseno de tita por L. Entonces, reemplazo D lo reemplazo por coseno de tita por L. Y saco factor común L. Ahí saco factor común L. Me queda L, 1 menos coseno de tita. Y a esta ecuación le pongo doble asterisco. Entonces, fíjense ustedes acá. Tengo H. Acá tengo H. Y acá tengo H. ¿Qué quiere decir? Que puedo igualar la ecuación asterisco con la doble asterisco. Las puedo igualar. Las voy a igualar. ¿Por qué las voy a igualar? Porque acá no tengo tita. Y acá sí tengo tita. Y yo quiero calcular tita. Entonces igual. Me queda todo eso. En esta ecuación, analicemos esta ecuación. L era 1 metro. BB2 era 3 metros sobre segundo, ya lo calculé. G lo tengo, 2 lo tengo. ¿Qué no tengo en esta ecuación? El coseno de tita, por ende tita. En esta ecuación yo tengo que despejar tita. Entonces, el L lo paso dividiendo, ¿sí? El coseno lo paso sumando, esto lo paso restando, ¿sí? Hago esta cuenta y hago el arco coseno de tita y me queda el coseno de tita, es todo esto. Si hago esta cuenta y hago el arco coseno con la calculadora, me da que el ángulo tita es 57,3 grados. ¿Estamos? Fíjense que acá tengo toda una cuestión de, por un lado, una resolución a partir de trigonometría, que es esta. Por otro lado, una resolución por consideraciones energéticas. Estoy vinculando en un mismo problema. Estos son problemas de final. Los problemas de final no me dice calcular la altura máxima, no me da una para que calcule una, sino que son problemas un poquito más integrados. En este problema tuve por el choque, tuve la parte de energía y una parte acá de trigonometría, ¿sí? Utilizar la parte matemática para poder despejar. Un poco involucra esas cuestiones en este tipo de problemas. ¿Podemos avanzar? ¿Se entendió más o menos? ¿Alguna pregunta?
¿Alguna cuestión? ¿Algo para reformular o repensar? ¿Les parece muy difícil? Profe, Sí. ¿podés explicar de nuevo lo de las fuerzas no conservativas? Que no me quedó muy claro a mí el tema ese. Bien. ¿En este caso o en todos? En general. Como yo te voy a dar un machete, ¿sí? Porque si no, si vos querés que yo te explique en profundidad ese tema, concertamos por Skype un día y yo te explico. ¿Sabés? Vos me mandás un mail y decís, me puedes explicar y te explico. Para hacerlo un poquito más largo. Pero te digo ahora esto para que vos lo grabes y después vos me mandás un mail. Fuerzas conservativas son el peso y la fuerza elástica del resorte. O sea, cuando yo tengo que resolver un problema, me tengo que preguntar, ¿qué fuerzas no conservativas hay? ¿Cómo sé cuáles son no conservativas? Todas menos el peso y la fuerza elástica del resorte. Esas son las fuerzas no conservativas. Después, ¿por qué? Porque son las que solamente cumplen las dos propiedades de fuerzas conservativas, son el peso y la fuerza elástica del resorte. ¿Cuál es qué dicen esas dos propiedades? Esas dos propiedades dicen, la primera dice que el trabajo es independiente de la trayectoria. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto, que el trabajo es independiente de la trayectoria? Que si yo estoy en la facultad del cuarto piso y bajo por la escalera, bajo por el ascensor o me tiro por la ventana, el trabajo de mi peso, el trabajo, vamos a suponer que yo tengo una llave y alguien me las pide en la planta baja, y se las tiro por la ventana, bajo por la escalera y se las doy, o bajo por el ascensor y se las doy. Evidentemente las llaves tienen distintas trayectorias, por la escalera, por el ascensor y por la ventana. Pero el trabajo, si el trabajo es el mismo, cumple la propiedad. Cumple la propiedad, independientemente por dónde fue la llave. ¿Sí? Esa es la primera propiedad. Y la segunda propiedad es que si la llave la bajo al cuarto piso y la subo al cuarto piso, o sea que la trayectoria es cerrada, el inicio, el punto inicial y el punto final coinciden, y el trabajo total es cero, cumple la segunda propiedad. Entonces, las que cumplen esas dos propiedades son la fuerza elástica del resorte y el peso. El resto no lo cumple. Nosotros demostramos que la fricción no lo cumplía. La fuerza de rozamiento es una fuerza que no cumple con esa condición. En la trayectoria cerrada no es cero el trabajo total, ¿sí? Y no importa por dónde va, no es lo mismo que vaya por el plano inclinado a 20 grados que 40 grados. Tiene distinto trabajo. Entonces, la fuerza de rozamiento no lo cumple, la tensión no lo cumple, la normal no lo cumple, sí lo cumple el peso y la fuerza elástica del resorte. Entonces, cuando yo vengo a esta ecuación, cuando yo vengo acá, el peso no lo pongo. ¿Por qué? Porque el peso es conservativo. ¿Qué pongo? La tensión de la cuerda. Pero acá la tensión es así, esta es la tensión, y el desplazamiento es así. Como la definición de trabajo dice que el trabajo es un producto escalar entre una fuerza, en este caso T, por un vector de desplazamiento, en este caso delta R, me falta la flecha, entonces el producto escalar entre estas dos fuerzas, entre estos dos vectores, no entre estas dos fuerzas, entre la fuerza T y el desplazamiento delta R, es igual al módulo de T, es por el módulo delta R, por el coseno que forman los dos vectores, que en este caso es 90. Y como el coseno de 90 es 0, acá hay una fuerza no conservativa, que es la tensión, pero que no provoca trabajo. Entonces, en esta ecuación, yo podría haber puesto acá, para hacerlo un poquito más prolijo, tendría que haber puesto T por delta R coseno de 90. Como el coseno de 90 es 0, esto me queda 0. ¿Se entendió? Sí, sí. Claro, mi duda era si siempre eran las mismas las que eran no conservativas o si podía variar.
en algún No caso. conservativas son siempre esas dos. El resto es Digo, conservativo. claro, las conservativas quise decir. Las conservativas son el peso y la fuerza elástica. Todas las otras no son no conservativas. Lo que pasa es que a veces, como en este caso, hay una fuerza no conservativa que no provoca trabajo, que es la tensión. Lo mismo que acá. Si yo tengo esto así, tengo un plano horizontal así y tengo un cuerpo acá. Y al cuerpo lo tiro para allá. ¿Qué tengo acá? La normal, el peso y la fuerza de rozamiento. ¿Sí? ¿Cuáles son no conservativas? La fuerza es no conservativa. Esta es no conservativa. Esta es no conservativa. Esta es no conservativa. El peso es conservativa. O sea que acá el peso no va. Si van estas tres. Pero de estas tres, ¿las tres provocan trabajo o hay alguna que no provoque trabajo? La normal no. La normal no, porque está a 90 grados. La fuerza, el desplazamiento va para allá. Obviamente la fuerza lo tira para allá y el delta R va para allá. La fuerza provoca un trabajo positivo y la fuerza de rozamiento un trabajo negativo. Ese es el razonamiento que vos tenés que ir haciendo en cada uno de los casos. ¿Sí? Cualquier cosa te repito, mandame un mensaje. ¿Cómo es tu apellido? China. Y le mandamos un mensajito, un mensaje, no, un mail, y nos juntamos y lo vemos. Bien. Bueno, Bien. Sigamos. Sigamos. ¿Puedo avanzar? Vamos a hacer otro problema parecido a este. Veamos el problema 521. A ver. Cuando tengo un problema de choque, lo primero que tengo que tener bien claro es qué tipo de choque es. ¿Sí? Para elegir las ecuaciones correctas. Porque si yo digo, este es un choque elástico y resultó ser un inelástico, y seguro que va a estar todo mal porque estoy planteando una ecuación que no corresponde. Entonces, prestar atención qué dice la enunciado del problema. Una esfera de masa B de 150 gramos pende de un hilo inelástico y sin masa. El hilo es inelástico. ¿Qué quiere decir? Que el hilo no se estira. ¿Sí? No es un elástico que se estira, un hilo de longitud constante. Porque muchos dicen, entonces es un problema de un choque inelástico. No, el hilo es inelástico. ¿Sí? Lo puse a propósito. Para no confundir eso con el choque, son dos cosas distintas. Considera que el hilo no tiene masa y tiene 1,50 m de longitud. Se lanza otra esfera A de manera que choca horizontalmente con la anterior, siendo el coeficiente de restitución 0,30. ¿Qué tipo de choque sería si el coeficiente de restitución es 0,30? Inelástico. Inelástico, sí, porque está entre 0 y 1. Si era 0 era totalmente inelástico, si era 1 era elástico. Suponiendo que después del choque la masa de A queda detenida, ¿sí? Choca y queda detenida, el A. Mientras que la masa de B llega hasta un ángulo de 60 grados. Acá es parecido al anterior. Me da el ángulo 60 grados y no me da la velocidad. Bien, vamos a ver. Calcular la masa de A. Para eso vamos a ir acá a ver las ecuaciones. ¿Sí? Esta no es. Acá tengo el error. Pucha, dejo mal vinculado. Bueno, a ver. ¿Qué tenemos que utilizar acá? ¿Qué es lo que tenemos que utilizar? Si me da el coeficiente de restitución. La ecuación 1 y la del coeficiente de restitución. ¿Sí? Les quiero mostrar acá. Acá. ¿Ven esto? Voy a usar la ecuación 1, la clásica, la de siempre, conservación de la cantidad de movimiento en X, y el coeficiente de restitución. O sea que este problema se resuelve con la 1 y con la 3. Bien.
¿Y qué sé yo acá? ¿Qué sé acá? Que la velocidad A2, ¿cuánto vale la velocidad A2? La velocidad después Cero. del choque de A, ¿qué decía? Que queda detenida, o sea que es cero. Es cero. Entonces, la velocidad A1 no la conozco, no me la dice, pero la velocidad A2 es cero. ¿Cuánto vale la velocidad B2? Perdón, la velocidad B1, la velocidad de B antes del choque. Cero. Cero. Esa no la conozco. Bien. Esa la conozco es cero. La que no conozco es B2. O sea que las dos que no conozco, mis dos incógnitas en este caso serían esta velocidad y esta velocidad, que son las que me pide acá, ¿ven? En el punto B. Pero primero me pide que calcule la masa de A. Entonces voy a plantear el coeficiente de restitución. Fíjense, en este coeficiente de restitución, esto es cero. ¿Sí? Y B1X es 0. Por lo tanto me queda esto. ¿Sí? Bien. Y esto lo ordeno un poquito, este menos. Y este menos, ¿cómo queda? Más. Entonces esto lo paso multiplicando para allá y me queda que E por B1X es igual a B2X. Me queda ahí la ecuación. Pero esa ecuación no me resuelve el problema, porque nuevamente tengo una ecuación con dos incógnitas. Las dos velocidades. Planteo la ecuación 1. Recuerden que la ecuación 1 esto es 0 y que esto es 0. ¿Sí? La velocidad de B antes del choque está en reposo y este termina en reposo. Por lo tanto, esa ecuación queda así. MA, BA1X igual MB, BA2X. Y ahora sí puedo resolver el problema porque tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, reemplazo BB2X acá. O sea que acá pongo E por BA1X. Este BA1X y este BA1X se van y saco que la masa de A es 0,3 por 150 gramos, 45 gramos. Esa es la masa de A. Recuerden esta ecuación. O esta, mejor dicho. Recuerden esta ecuación para resolver el punto B. ¿Sí? Recordemos esa ecuación. Muy bien. Borremos. Ahora me pide que calcule las dos velocidades. En esa ecuación, sigo con un problemita que es que tengo una ecuación con dos incógnitas. ¿Cuáles son las dos incógnitas? La velocidad A1 y la velocidad B2. Pero yo podría calcular la velocidad B2 si conozco que el ángulo θ es 60 grados. ¿Podré calcular yo qué velocidad tiene acá si conozco este ángulo? Y conociendo este ángulo y conociendo que la longitud de la cuerda es 1,50 m, podré calcular h. Si yo tengo h, ¿puedo calcular la velocidad acá? ¿Cómo es la energía mecánica en este punto 1 y en este estado 2? ¿Cómo son las energías mecánicas acá? Son iguales. Iguales por lo que dijimos antes. O sea, la energía mecánica en 1 y en 2 es igual. La energía mecánica en 1, ¿qué tipo de energía mecánica tiene en 1? ¿Cinética o potencial gravitatoria? Cinética, En 1. cero por la referencia. Cinética, vamos a suponer que la referencia esté acá, ¿no es cierto? Vamos a suponer que acá es 0 la altura. Entonces acá es 0 y acá es h. Bien, entonces, si es 0 y es h, en el punto 1, en el estado 1, la energía potencial gravitatoria es 0. Y en el estado 2, la energía potencial gravitatoria es mgh.
En el estado 1 tiene energía cinética, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Bien, entonces podríamos sacar h, y si yo tengo h, como esto es L, esto es h, puedo sacar D y L. Bien. No, estoy diciendo mal. Estoy diciendo mal. ¿Qué estoy diciendo? Que h lo puedo sacar porque tengo tita. Con tita puedo sacar h. Y con h puedo sacar la velocidad v2. ¿Sí? Bien. Entonces planteo. Entre el estado 1 y 2. En el estado 1 dije que tenía energía cinética. Y en el estado 2 tengo energía potencial gravitatoria. Bien. Entonces planteo nuevamente acá. A ver, ¿cuánto vale h? ¿Puedo sacar h si tengo tita? Sí. Digo, coseno de tita es D sobre L. En este triángulo amarillo. Lo puse amarillo para que se vea bien. El coseno de tita es D sobre L. Por lo tanto, D es L coseno de tita. Bien. H es L menos D. Entonces, H es L menos L coseno de tita. O sea que H es L por 1 menos coseno de tita. Igual que antes, obviamente. Ya tengo H. H vale L por 1 menos coseno de tita. Si yo quiero, acá pongo 1,50 y acá pongo 60 grados y me da cuántos centímetros, cuántos metros hay de H. ¿Sí? Ya lo podría determinar porque L y tita los conozco. O sea que ya tengo H. H no es incógnita. Entonces ahora, bueno, de hecho acá lo calculé, 0,75. Bien. Ahora planteo sumatoria de las fuerzas no conservativas igual variación de energía mecánica. Y eso me da que la energía mecánica en 1 es igual a la energía mecánica en 2. O sea que un medio de la masa por BB2 al cuadrado es mgh. Y ahí las masas de la misma se anulan. Me queda que la velocidad V2 es la raíz de 2gh y h es 0,75. Por lo tanto, me da que la velocidad V2 es 3,8 metros sobre segundo. ¿Se dan cuenta que sabiendo el ángulo, yo puedo con el ángulo y trigonometría sacar la altura h? Y por conservación de la energía mecánica, con la altura h puedo sacar la velocidad v. ¿Por qué? mgh es igual a un medio de m por v cuadrado. ¿Sí? Si yo ahora hago la masa de v, que era 0,15 kilos, por G por 0,75, me tiene que dar igual que hacer un medio de 0,15 por 3,83 al cuadrado. La energía mecánica en esos dos puntos se mantiene constante. Si yo planteara un punto por acá, ¿sí? Ahí, que tiene menos H, y la energía mecánica ahí también sería igual. Tiene algo de potencial gravitatoria y algo de cinética. Esto es una transformación de energía cinética en potencial gravitatoria. Y de potencial gravitatoria a cinética. En los puntos intermedios tiene los de las dos. En los extremos, acá y acá, tiene una sola. Se transformó en una en otra. Muy bien. Ya tengo la velocidad de v después del choque. Que me dio, si la planteo en términos de x, es positiva porque va para la derecha. ¿Qué no tengo? Esta velocidad. Entonces ahora voy a escribir esa fórmula que les dije que recuerden antes, que es la ecuación 1, que es la ecuación número 1. Entonces si escribo la ecuación número 1, o escribo esta, que es lo mismo, ¿sí? Ya ahora tengo una sola incógnita, que ¿cuál es? Esta otra velocidad, ¿sí? Que lo puedo hacer acá con esta, volví para atrás, lo puedo hacer con esta, donde ahora ya conozco esto, o lo puedo hacer con esta ecuación, con cualquiera de ellas dos, ¿sí? Con cualquiera de esas dos puedo sacar la velocidad 1. Bien. Así es como resolví este problema. Yo les voy a proponer que ustedes después de esta clase intenten sin mirar, teniendo solamente las ecuaciones, resolver estos problemas ustedes solos. Y así
Se van a ir dando cuenta. Y después revisarlo acá. ¿Se entendió entonces? Fíjense que muchas veces nosotros, en los problemas así, que son más integradores, me pide la velocidad de A. Y yo, en lugar de empezar a calcular la velocidad de A, voy de atrás para adelante. Primero calculo la velocidad de B2 y después calculo la velocidad de A. O sea, del final para atrás voy. Muchas veces tengo que hacer eso. No siempre el problema es lineal, sino que muchas veces empiezo con lo último que pasó me da lo penúltimo me da lo antepenúltimo, y así llego hasta la incógnita que me están planteando. Por una serie de pasos, ¿sí? Muy bien. Vamos a otro problema. Este problema no es un problema de números, sino es un problema de demostración. Por eso es un problema par. Vieron que los pares no están en la respuesta al través de la guía. No está en la respuesta porque muchas veces son demostraciones, cuestiones más teóricas. Fíjense lo que dice este problema. Una esfera A de masa 2m, o sea, esta tiene 2m. ¿Qué quiere decir que tiene 2m? Que tiene el doble que m, que es la masa de B. O sea, la masa de B serían 10 kilos, este es 20. Si este es 1 kilo, este es 2. Pero no sé cuánto. Se mueve con una rapidez V0. Se mueve con esta rapidez V0. Hacia la derecha. Choca de frente con otra esfera B de masa M, que está en reposo, que está detenida. Después del choque, la esfera A se mueve con rapidez V02 hacia la derecha. O sea, que esta viene con una velocidad V0, choca y sigue a la mitad de velocidad. Sigue para la derecha. ¿Sí? Bien. O sea que B A 2X, vamos a suponer que X es positivo para allá, es la mitad de B0, es B0 sobre 2. Y BA1X es B0, ¿sí? O sea que de A tengo todos los datos. Verifica que la distancia L que sube la esfera pequeña por el plano es igual a B0 cuadrado sobre 2G seno de L. Vamos a hacer así. Vamos a calcular L. Vamos a plantear cuánto vale L en lugar de verificar. ¿Por qué? Porque nos tiene que dar esto. Yo calculo L y me da esto, me verifica. Entonces voy a pensar el problema, calcular L. ¿Qué es L? L es una altura donde el cuerpo, cuando llega acá, se detiene. Ahí es 0. La velocidad ahí es 0. Muy bien. Vamos a plantear entonces, este choque, ¿qué tipo de choque será? Inelástico. ¿Por qué inelástico? Porque al no decirme que es elástico, no lo puedo considerar inelástico. Y tampoco lo puedo considerar totalmente elástico porque fíjense que este dice que tiene una velocidad y este otra. No salen, no me dice que salen pegados. Por lo tanto, si no me dice que es elástico y no quedan pegados, el choque es inelástico. Si el choque es inelástico, vamos a borrar todo. Si el choque es inelástico, lo que yo tengo que plantear es la condición de inelástico, que es la 1. Tengo que plantear la ecuación 1. Bien, volvamos. Planteemos la ecuación 1. Bien, ya puse que esta es 0. Puse que BB2, BB1X es 0 acá. ¿Sí? La masa de A es M. Es 2M. 2M y M. ¿Sí? Esta velocidad es B0. Y esta velocidad es B0 sobre 2. Y las dos son positivas. Porque dijimos, vamos a repetir esto, que para allá es positivo. Entonces fíjense cómo esta ecuación cómo me va a quedar. 2m por B0 igual 2m por B0 sobre 2 más m, porque la masa de B era m, por B2X.
Bien. Entonces acá me fijo que tengo M, M y M, ¿sí? Y acá tengo 2B0 y este 2. Y este 2 se anulan. O sea que acá tengo 2B0 menos B0. 2B0 menos B0. 2B0 menos B0 es B0. Quiere decir que este tiene una velocidad de B0. ¿Estamos? O sea que ahora este sale para allá con B0. ¿Cómo hago para calcular L sabiendo que este cuerpo va a llegar al plano inclinado con una altura L y que no hay roce? No hay roce. ¿Cómo es el diagrama de cuerpo libre? ¿Qué fuerzas actúan sobre ese cuerpo? ¿Qué fuerzas actúan sobre ese cuerpo? No hay fricción. La normal y el peso. La normal y el peso. ¿El peso es conservativo o no conservativo? Conservativa. Conservativo. ¿Y la normal? No conservativo. La normal es no conservativa. O sea que si yo planteo la suma de los trabajos de la fuerza no conservativa, tendría la normal. Ahora pregunto, en este caso, ¿la normal provoca trabajo? ¿Cuánto vale el trabajo de la normal? 0. No. 0 porque está a 90 grados. Sí, como decís vos, no provoca trabajo. Bien. Si hubiera fuerza de fricción, ¿qué tendría? ¿Sería conservativa o no conservativa? No conservativa. No conservativa. Y el trabajo de la fuerza de rozamiento sería la fuerza de rozamiento por el desplazamiento por el coseno de qué ángulo? 180. De 180. O sea, sería menos la fuerza de rozamiento por el desplazamiento. Bien. Pero no hay fricción. Por lo tanto, como no hay fricción, la energía mecánica en B va a ser igual a la energía mecánica, vamos a suponer, en C. En B tiene, ¿qué tipo de energía tiene en B? ¿Qué energía tiene en B? Cinética. Vamos a suponer que acá está C, que este nivel... Bueno, perdón. A ver si puedo escribir con este. Que acá es 0 la altura. ¿Sí? Y acá tengo una altura H. En el punto C, ¿qué energía tiene? Potencial gravitatoria. Potencial gravitatoria. Tiene energía, potencial gravitatoria. Si tiene energía, potencial gravitatoria, ¿tiene cinética? Si se lo dijimos que ahí se detuvo. No. No, quiere decir que voy a igualar la energía cinética de B con la energía potencial gravitatoria de C. ¿Sí? Bien. Fíjense que como se frenó, la variación de energía cinética es negativa y como subió, la variación de energía potencial gravitatoria es positiva. ¿Por qué no puse H acá? ¿Por qué acá no puse H y puse L seno de tita? Porque si yo tengo un triángulo así, donde esto es H, donde esto es L y donde esto es tita, como yo quiero calcular L y no H, entonces tengo que poner la expresión en función de L. Entonces digo, seno de tita, ¿a qué es igual? Acá te está opuesto. H sobre L. Entonces, H a qué es igual? A L seno de tita, ¿sí? Bien. En esta ecuación, obviamente que esta masa y esta masa se van. ¿Qué es lo que voy a despejar en esa ecuación? L, que era lo que yo quería resolver. ¿Sí? Entonces me queda... Ah, bueno, BB2, ¿cuánto era? Lo reemplazo. BB2 era B0. Entonces, en lugar de poner BB2, pongo B0 cuadrado. Y esto que está negativo pasa para allá. El 2 está dividiendo, pasa para allá. Por lo tanto, el L que me quedó acá, no sé, es, y demuestro lo que me había pedido. El L es B0 cuadrado sobre 2G seno de tita. ¿Sí?
¿Estamos? Fíjense que hoy estamos trabajando no con choques solamente, estamos trabajando con choques relacionándolo con energía. Los problemas de la actividad no los subí todavía para que esperen a ver esta clase de hoy, porque con esto les va a dar mucho más idea para resolver esa actividad. ¿Sí? Si lo subí ayer, ya se me... Tengo una chica en civil que a los 10 minutos que subí la actividad, no sé, está esperando, me la resuelve y se apura. Y bueno, quiero que hoy dar la clase de esta tarde y después subir la actividad para que todos la puedan hacer. ¿Sí? Pero previamente, antes de hacer la actividad, vean y resuelvan de nuevo estos problemas. Continuemos. Ahora cambió la cosa. Ahora, ¿qué choque es este? ¿Qué tipo de choque es? En 2 dimensiones. Un choque en 2 dimensiones. Bien, entonces tengo que plantear de otra manera. Pero fíjense, vamos a leer el enunciado, porque el choque de 2 dimensiones puede ser elástico, inelástico. No entiendo cómo. Es totalmente inelástico, porque dice que quedan enganchados. Exactamente. Si un auto de 1000 kilos viaja al norte a 15 metros sobre el segundo. En el cruce choca con una camioneta de 2000 kilos. ¿Sí? Con una chata, como le dicen acá en el campo, que viaja hacia el este a 10 metros sobre segundo. Los dos autos quedan enganchados y se alejan del punto de impacto como un solo cuerpo. Calcula la velocidad de los restos después del impacto. Por lo tanto, como dice acá la compañera, es un choque en 2 direcciones, pero es un choque totalmente inelástico. Veamos el machete. Choque inelástico, choque perfectamente o totalmente inelástico. ¿Sí? Acá estaría faltando el choque elástico. El choque elástico. En el choque elástico, yo debería plantear que la energía cinética antes y después del choque se conserva, y tendría que plantear en términos de el coeficiente de restitución, o que la velocidad relativa antes y después del choque es igual y opuesta, pero nosotros no vamos a tener problemas de choque en 2 direcciones elástico, ¿sí? Porque es complejo que haya un choque elástico, imagínense, en 2 direcciones, menos. Por lo tanto, se agota acá, no es que está faltando algo. Cuando el choque en 2 direcciones es inelástico o totalmente inelástico. ¿Qué utilizo? La 1' y la 2'. ¿Sí? Son esas las 2 ecuaciones que utilizo. Recuerden que son iguales que la 1 y la 2, pero con una sola velocidad. Entonces, volvamos y planteemos eso. ¿Sí? Este V2I5. Ah, es la velocidad de este. No sé esto qué es. Bueno, entonces, antes del choque, este tiene componente en X y este no tiene. Y este tiene en Y y este no. Bien, entonces vamos, en los ejes vamos a tomar este positivo, ¿eh? Estos ejes los tomamos positivos como indican acá. Entonces vamos a plantear conservación de la cantidad de movimiento. La 1' en X. Bien. Fíjense que acá no pongo el MA. ¿Por qué no pongo el MA? Porque, ¿cuánto vale BA1X? 0. ¿Cuánto vale la componente de la en X? Si se mueve en Y. Sí, dígalo. ¿Cuánto? ¿Se entiende que este vale 0, que tiene en Y, no tiene en X? Este tiene en X y no tiene en Y. ¿Se ve eso? Este se está moviendo así. ¿Tiene componente en X? No tiene. Entonces acá no pongo MA por 0. Directamente no lo pongo. Entonces me queda la ecuación así. ¿Se entiende, chicos? Me queda la ecuación así. Entonces reemplazo. Despejo B2X. B2X. ¿Por qué despejo B2X? Porque las 3 masas las tengo. Las 2 masas las tengo. 1000 y 2000. Y la velocidad B1X es 10.
Por lo tanto, acá puedo calcular B2X. Esa es la componente de la velocidad después del choque de los dos autos. Ahora planteo en el eje Y. En el eje Y, lo mismo, la 1'. Y despejo en la 1' B2I. Nuevamente, tengo todo. Fíjense que acá lo puse MB, lo mismo, MB no tiene componente sobre Y, tiene componente sobre X, por eso no aparecen acá. ¿Sí? Bien, y de ahí despejo B2I. Me da 5 metros sobre segundo. ¿Qué me dice a mí? ¿Qué es lo que tengo que calcular? ¿Las componentes de la velocidad después del choque o la velocidad? Si me pide la velocidad, debería calcular el módulo, la dirección y el sentido de la velocidad. ¿La puedo hacer? Sí, porque tengo las dos componentes. Entonces ya sé que si tengo las dos componentes, así, ¿sí? B2X que me dio positiva, B2Y que me dio positiva para arriba, B2 va a ser esta hipotenusa. Por Pitágoras, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Me da 8,33. Sería hacer la raíz de 5 al cuadrado más 6,67 al cuadrado. ¿Y qué más tengo que definir? Beta. ¿Beta cuánto vale? La tangente de beta es B2i sobre B2x. Beta es arco tangente de B2i sobre B2x. Eso me da beta. Y la respuesta sería que tengo una velocidad que tiene un módulo de 8,33 metros sobre segundos y que forma 36,9 grados. También podía haber dicho que B2 era 6,67 y 6,67 y más 5J. ¿Sí? También podría haber dicho que la velocidad 2 estaba dada de esa manera, que también sería correcto. ¿Se entendió? Pero acá también saqué el ángulo con la tangente. Si el choque es totalmente inelástico en dos direcciones, ¿la energía cinética antes del choque será igual a la energía cinética después del choque? ¿Habrá conservación de la energía cinética? No. Dijimos que perdía mucho, ¿no? Vamos a ver cuánto, fíjense. La energía cinética inicial, un medio de MA por BAX al cuadrado por BA al cuadrado 1, más un medio de MB por B, me da 212.000 Joule. Y la energía cinética final es la velocidad esta, los 8,33 al cuadrado, por la suma de las dos masas, por un medio, 104.000. Prácticamente menos de la mitad. ¿Sí? Por lo tanto, obviamente, es un choque con una pérdida importante de energía. ¿Sí? Esto no lo pide, lo hice para que vean que hay pérdida de energía cinética considerable. ¿Sí? Entonces, si el choque es en dos direcciones, dos veces planteo la conservación de la cantidad de movimiento, en X y en Y. Y seguramente el problema está pensado para tener dos ecuaciones. ¿Y cuántas incógnitas? Dos incógnitas. Bueno, de tener esta ecuación 1', de esta ecuación acá y de esta ecuación acá, ustedes tendrían que darse la maña matemática para llegar a los resultados. ¿Sí? Ya es una cuestión matemática. Tener dos ecuaciones con dos incógnitas ya es la resolución que ustedes quieran hacer. Acá, si lo haces de otra manera, se te complica. Porque muchos dicen acá, B2X, ¿qué es? B2 coseno de beta, que sería el ángulo, ¿sí? Y B2Y es B2 seno de beta. Entonces te quedan dos ecuaciones con dos incógnitas, beta y B2. Incluso tenés que empezar la sustitución. Eso es más difícil. Llegar a los resultados, calcular beta y B2 igual, porque después te va a quedar coseno sobre coseno tangente y despejar, pero es más difícil. Es mejor directamente despejar B2X y B2Y. Pero todos los métodos resuelven el problema. Cualquier método que utilicen, y aunque reemplacen B2X por B2 coseno y B2Y y B2 seno, matemáticamente, si está bien resuelto, llegan
a los valores. Sí, ¿preguntas? ¿Preguntas? Bien. El último problema de la clase de hoy vamos a combinar un poquito, ya que estamos con energía potencial elástica, así abarcamos todo. Fíjense lo que dice este problema. Una bala de rifle de 10 gramos, ojo cuando son 10 gramos, que lo van a tener que pasar a kilos después, ¿no? Cuando quieran calcular energía en kilos. Una bala de 10 gramos choca y queda empotrada en un bloque de madera de 800 gramos, que este sería este que está acá. Cuando choca, queda acá adentro y comprimen el resorte. Apoyado sobre una superficie horizontal unido a un resorte en forma como se indica en la figura. ¿Sí? O sea que la bala viene, encuentra al bloque, queda metido dentro del bloque y por la energía cinética que tenían, comprimen el resorte. Están sobre un plano horizontal y no hay fuerza de rozamiento. Bien. A causa del impacto, el resorte se comprime 10 centímetros. 10 centímetros se comprime este resorte. Si se sabe, esto acá es una trampita, para que lo presten atención acá esto, porque esto no es una trampa, pero a los alumnos lo piensan como trampa. Si se sabe que es necesaria una fuerza de 10 newton para comprimir el resorte de 1 centímetro, calcula la velocidad del bloque inmediatamente después del impacto. ¿Qué querrá decir esto? Que se necesita 10 newton para comprimir el resorte 1 centímetro. ¿Por qué me dirán eso? Que para comprimir el resorte, para sacar la constante del resorte. ¿Sí? No dice que se comprime el resorte 1 centímetro. El resorte se comprime en este caso 10. Pero si yo saco el resorte de ahí, le cuelgo 1 newton, ¿cuánto se deformó? 1 centímetro. Si le descuelgo, perdón, dije mal. Le cuelgo 10 newton, se deformó 1 centímetro. Si le descuelgo 20 newton, se estiró 2 centímetros. Por lo tanto, con ese valor yo voy a sacar la constante del resorte. ¿Sí? Que es la constante K es la fuerza sobre la deformación. 10 sobre 1 centímetro. Pero el centímetro puesto en ¿qué? En metros. 1000 newton sobre metro me da. Ese valor, este dato, para lo único que yo lo uso es para calcular la constante del resorte, que es esta. Bien, podría haberme dicho la constante del resorte es 1000 newton sobre metro, pero justamente para que si a algún problema les pasa esto, tengan en cuenta esto. Si le da datos de cuánto se comprime, cuánto se tira el resorte con una determinada fuerza y no le da la constante, es para que con esos datos calculen la constante elástica del resorte. El resorte, ¿cuánto se comprime? 10 centímetros. Bien, olvidémonos por un momento del choque. Olvidémonos un momento del choque. Yo tengo un cuerpo, ¿sí? Que se mueve y comprime un resorte. Un cuerpo que se está moviendo y comprime un resorte de 10 centímetros. ¿Qué es lo que está pasando en este caso? El cuerpo tiene una energía cinética, ¿sí? ¿Qué provocó esa energía cinética? El impacto que le dio la bala, no importa, ¿eh? Después vamos a ver el choque. Pero olvidémonos del choque. Pensemos que tengo un cuerpo con una bala adentro, que se mueve a una determinada velocidad. ¿Sí? Esa velocidad se va deteniendo y se frena cuando se comprime 10 centímetros. ¿Cómo resuelvo yo un problema de este tipo? A partir, ¿se acuerdan cuando dijimos que cuando teníamos resorte, qué era lo que planteábamos? Consideración energética. Bien, lo que voy a hacer es calcular, plantear la suma de los trabajos de las fuerzas no conservativas igual a variación de energía mecánica. Pregunto, ¿qué fuerzas actúan sobre ese resorte? ¿Qué fuerzas actúan sobre ese resorte cuando se comprime sobre ese... perdón. ¿Qué fuerzas actúan sobre esa masa, sobre ese cuerpo, cuando se comprime 10 centímetros? ¿Qué fuerzas actúan y quiénes las ejercen? A ver. Escucho.
Fuerza del resorte y normal. Y una más. Y el peso. Y el peso. O sea que tengo 3 fuerzas actuando sobre ese cuerpo. Podría tener 4 si considerara la fricción, pero no la consideré. Entonces, tengo la fuerza elástica del resorte, que ¿quién la ejerce? El resorte al cuerpo. La normal, ¿quién la ejerce la normal? El plano horizontal. Y el peso, ¿quién la ejerce? La tierra. 3 fuerzas tengo. De esas 3 fuerzas, ¿cuáles son conservativas y cuáles son no conservativas? Conservativa el peso y la elástica, y la normal la no conservativa. Bien. O sea que la normal es la fuerza no conservativa que tenemos acá. ¿Provoca trabajo la normal? No. No. Por lo tanto, la suma de los trabajos de la fuerza no conservativa es 0. En este caso, como los casos anteriores, no porque no haya no conservativas, porque la que es no conservativa no provoca trabajo. Entonces todo esto es 0. ¿Qué quiere decir? Que la energía mecánica, cuando se empieza a mover, cuando impacta, cuando se mueve, va a ser igual a la energía mecánica cuando esté comprimido. ¿Sí? Entonces digo que esto es 0. La energía cinética es negativa porque se detuvo. Porque tiene una velocidad y se detiene. Y la energía potencial elástica es 0, la inicial, y la final es un medio de K por X cuadrado. Por lo tanto, mi expresión queda así. ¿Se entiende esta expresión? ¿Se entiende esto? Siempre metemos pata con los signos, ¿no? Sí. Fíjense una cosa muy importante. Cuando yo tengo A más B igual a 0, ¿sí? Si yo tengo A más B igual a 0, ¿puede ser A más B igual a 0? Si A y B son positivos, ¿pueden ser A más B igual a 0? Porque A y B son X, K, en masa, ninguno es negativo. ¿Esto tiene sentido A más B igual a 0 si A y B son positivos? No. No. Entonces, cuando yo tengo una suma igual a 0, uno de los dos tiene que ser negativo. O ese o este. Tiene que ser A menos B o menos A más B igual a 0. Por eso, si acá yo pongo más esto, ¿puede ser 0? Nunca. Quiere decir que cuando ustedes tengan una expresión de este tipo, una tiene que ser positiva y la otra tiene que ser negativa. Sí o sí. Porque si no, la suma nunca me va a dar 0. ¿Se entiende? ¿Habían pensado en eso? Bueno, piénsenlo cada vez que tenga una expresión igual a 0, cuando tengo 2 sumandos. Si tengo 3, no pueden ser los 3 positivos ni los 3 negativos. Porque 3 negativos sumando no pueden dar 0 y 3 positivos sumando no pueden dar 0. Alguno tiene que ser positivo y el otro negativo para que esa expresión tenga sentido. Bien, de esta ecuación despejo, el medio y el medio se van. ¿Qué es lo que voy a sacar? La velocidad 2. ¿Qué es la velocidad 2? La velocidad después del choque de los dos cuerpos. Velocidad 2 después del choque de los dos cuerpos. ¿Cuánto me da? 3,51 metros por segundo. Bien, entonces tengo una bala que se mueve a un bloque que está en reposo. El choque es totalmente inelástico. Salen los dos juntos con una determinada velocidad. ¿Cuánto es la velocidad después del choque? 3,51. 3,51. Entonces, ¿qué tengo que plantear ahora? En el punto A ya calculé la velocidad del bloque inmediatamente después del impacto. En el punto B, calcula la velocidad inicial del proyectil. Bien. Entonces, yo me vengo acá y digo que es un choque perfectamente inelástico, porque salen los dos juntos y me queda que tengo la masa de A por BA1X más la masa de B por B1X igual a la masa de A más la masa de B por B2X. Bien, me queda esa ecuación. Entonces tengo que anotar la 1'. La 1'. Entonces anoto la ecuación 1 en X o 1'. ¿Sí? Bien. Bien. Entonces me queda. ¿Por qué no me queda MB? Porque MB pongo 0 porque está en reposo. Entonces la ecuación me queda de esta manera.
Este estaba en reposo. Y lo que quiero sacar es la velocidad del proyectil, que es BA1X, ¿sí? Convengamos que este es A y este es B. ¿Sí? Bien, entonces despejo B2X. Tengo todo. Las masas es 0,81. ¿Por qué? Porque uno era 10 gramos y el otro era 800. ¿Sí? Esto es por acá, ¿eh? Esto acá es un por. No es un menos. Ahí es por. Bien. Entonces este kilo se va con este kilo y me queda 284 metros sobre segundos. Esa es la velocidad del proyectil. Fíjense que acá es justamente como decíamos antes. Para calcular la velocidad del proyectil, primero tengo que calcular la velocidad de este cuando se comprimió. Fui como, si yo ponía primero esta ecuación, ustedes, si le dice calcular la velocidad del proyectil, escriben esta ecuación, ¿sí? Bien, ¿qué choque es? Totalmente inelástico. Entonces escribo la ecuación. ¿Qué me pasaba en esta ecuación? No conozco esto y no conozco esto. B2X. Entonces, ¿puedo resolver esto? No. Entonces digo, ¿y qué hago? Me voy a mi casa, terminé el examen, no lo sé hacer. No. ¿Tengo datos para calcular esta velocidad? Y sí, porque si yo sé que cuánto se comprimió el resorte, puedo sacar cuánto dio esta velocidad. Entonces, a lo mejor ustedes empezaron poniendo esta fórmula, pero después volvieron acá. Hicieron todo eso y después volvieron acá. Sí, o sea que yo podría haber hecho el problema así. Tengo esta ecuación, me falta este lindar, lo calculo acá, lo reemplazo y lo determino. Esa es la forma de ir pensando problemas donde tengo 2 o 3 variables. ¿Sí? Problemas de 2 o 3 variables. El problema del carrito que hicimos al principio fue un problema que yo hice para un final. Estos son problemas para final, que yo los pongo en la guía para que ustedes estén preparados para cuando llegue el momento del final o para cuando tengan parciales, ¿sí? Bueno, este problema es un problema de final. El problema del carrito es un problema de final. ¿Sí? En los problemas de finales son así, no son mucho más difíciles que esto. Bien. Profe, Escucho. ¿te puedo hacer una consulta sobre el inciso A? Vamos para atrás. Acá, sí. Sí. ¿Del 25? Sí, de este. ¿Por qué sumas las masas de A y B? ¿Porque quedan unidos en el choque? Claro, porque yo estoy considerando. Me olvido del choque. ¿Qué tengo yo después del choque? La masa de A y de B que están comprimiendo el resorte. Digamos que el proyectil es muy poquito, porque uno es 0,80 y los dos juntos son 0,81. Pero conceptualmente lo que tengo es la masa B más el proyectil adentro comprimiendo el resorte. ¿Sí? Si la bala hubiera rebotado, o sea, pegaba acá y rebotaba, o pasaba de largo, hay un problema donde está el péndulo, ¿sí? Un problema que es así. Está así, ahí, y hay un péndulo. Y la bala lo pasa de largo, lo atraviesa. Entonces ahí solamente, después del choque que tenía el péndulo. Entonces ahí no tenía la masa de A y la masa de B, solamente la masa de B. Pero bueno, en este caso, al ser un choque totalmente inelástico y el proyectil quedara dentro de la masa, yo me aparto del choque y digo, tengo un cuerpo de 0,81 kilos. ¿Por qué? Porque es el cuerpo con el proyectil adentro, que comprime un resorte, 10 centímetros. ¿Qué hay ahí? Una transformación de energía cinética en potencial elástica. Entonces, pongo 0,81 kilos. ¿Por qué? Porque es lo que tiene de masa. Si fuera 0,80, la velocidad cambiaría un poquito. Sí, no mucho, porque fíjense acá, ponen 0,80, 0,81, no modifica mucho. Pero si fuera que esto es 500 y esto es 50, y bueno, a lo mejor sí más. Pero conceptualmente, todos los dos bloques van comprimiendo el resorte. ¿Se entiende? Sí, es porque son dos cuerpos comprimiendo el resorte. Claro, porque se choca, no hice el dibujo, pero vos tendrías que pensar en un dibujo que es el cuerpo y el proyectil adentro. Eso es lo que está comprimiendo el resorte. O sea, el resorte no lo comprime los 800 gramos, sino
los 810 gramos. Si esta bala lo pasaba o rebotaba, era solamente 800. Bien, ¿alguna otra pregunta?